Entender lo que está pasando ahora mismo en Palestina nos lleva obligatoriamente a entender cómo está viviendo la persona, el ser humano que radica en este lugar del planeta, en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada. Lisandro Brusco es un comunicador popular profundamente comprometido con la verdad, y eso lo llevó en su momento a visitar Cisjordania en varias oportunidades. Él tiene testimonios de primera mano de lo que vio en este lugar. Lisandro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí un saludo desde Rosario, Argentina. Hermano querido, tú has estado en Cisjordania en varias oportunidades, ¿es correcto? Sí, así es, sí. Bueno, la última vez estuve en diciembre del 2022 y enero del 2023, sí, aproximadamente 40 días, realizando una visita, primero con un compromiso comunicacional y militante, y bueno, por otro lado también visitando afectos y familias. Ok. Este punto te llevó a observar cómo vive la gente, el ciudadano palestino, en su propio territorio, en la Cisjordania, y cuál es la relación que tienen con los colonos, y cuál es la relación que tienen con sus propias viviendas, la relación que tienen con su comunidad. Y tengo entendido que tienes más de una historia dramática y triste que te tocó vivir. Sí, en primer lugar, lo bueno y siempre lo que uno rescata a la hora de visitar, en particular el pueblo palestino, es que un pueblo que, a pesar de vivir durante más de 75 años bajo ocupación, es un pueblo que vive en dignidad, que vive en comunidad y que tiene determinados atributos que hacen que esa nefasta ocupación la padezcan de una manera quizás mejor, ¿sí? Me ha tocado, bueno, convivir con las familias palestinas, de estar y presenciar determinadas situaciones. Uno no trata de ir mucho, si se quiere, a lo dramático, pero sí es lo cotidiano, ¿sí? Al vivir bajo ocupación y al vivir no solamente bajo ocupación lo que significa la presencia de un ejército ocupante, sino también de población supuestamente civil, como dice el Estado de Israel, que son los colonos, que uno dice no son civiles, son colonos que ocupan territorio palestino, aún violando el derecho internacional. Si estos colonos ocupan territorio palestino y construyen asentamientos, ya no podemos hablar ni de asentamientos, quizás hablemos de ciudades, ¿sí? Que están construidas en las mejores tierras de Cisjordania, que según para el derecho internacional, esas tierras les corresponden a un supuesto Estado palestino que hasta el día de hoy no existe. Y esa convivencia con este ocupante, con este sujeto, es bastante compleja y violenta porque justamente los colonos se caracterizan en ser muy violentos y agresivos sobre la población nativa palestina. No solo eso, sino que a partir de lo que fueron los acuerdos de Oslo en la década del 90, Cisjordania quedó fragmentada en tres, y no de manera simétrica. Uno cuando dice, bueno, un estado, una ciudad o una situación geográfica queda fragmentada en tres, uno lo imagina simétricamente, y no. Cisjordania fue fragmentada en tres, pero de manera muy caprichosa y aleatoria. Una zona A, ¿sí? Que se consideran las ciudades más importantes de Cisjordania, como Belén, Ramallah, Nablus, Jenin, Tulkaren, cierta parte de Hebrón, del Jalil, que está administrada civilmente y en seguridad por esta autoridad palestina creada justamente durante los acuerdos de Oslo. Una autoridad que tiene muchos límites a la hora de organizar la vida
social y política dentro de Palestina. Más allá de las críticas que después uno le pueda hacer a la autoridad palestina como forma de gobierno palestino. Una zona B, ¿sí?, administrada civilmente por la autoridad palestina, pero en seguridad por la autoridad de la ocupación, la autoridad israelí, ¿sí? Estos ya son sectores, si se quiere, cerca de la zona A, digamos, que rodean a la zona A, justamente para tener el control militar, ¿sí?, de la zona A. Justamente son las ciudades más importantes. O sea, lo que hace Israel a las ciudades más importantes, que son zona A en Cisjordania, las rodea de zona B para que el control militar y de seguridad esté a cargo de la ocupación, ¿sí? Entonces ya la zona A deja de ser una zona A, porque si vos estás rodeado de ocupación, es como que tu autonomía es muy limitada. Y después una mayor parte del territorio de Cisjordania, aunque en menor porcentaje de población, pero sí en terreno más extenso, es la zona C, que la zona C es lo administrado civilmente y militarmente y en seguridad por la ocupación, o sea, por la autoridad israelí. Y sobre todo esto son zonas rurales, ¿sí? ¿Qué pasa, sobre todo en esta zona C, que si se quiere es lo más dramático a la hora de cuando uno va y conoce la población campesina, los beduinos y toda la población palestina que trabaja mucho la tierra? Es una sociedad que tiene un vínculo muy importante con la tierra. Por ejemplo, si vos vivís en la zona C de Cisjordania, ¿sí?, que está administrado civilmente y militarmente por la autoridad israelí, o sea, por la ocupación, en tu casa, querés hacer una remodelación de la casa, querés construir una pieza, querés poner un tanque de agua, querés reformar algo, tenés que pedirle la autorización a la autoridad israelí, o sea, a la ocupación, ¿sí? Obviamente, la perversidad de la ocupación hace que esos permisos no se den, tarden en darse o le pongan trabas burocráticas. Entonces la familia lo que hace es construir esa habitación que necesita, la construye igual porque es una necesidad, digamos, del hábitat, de la vida, porque esa familia creció, se extendió, entonces construye. ¿Y qué pasa si lo hace y sin la autorización de la autoridad de la ocupación? Posiblemente, que pasa en casi todos los casos, venga una orden de demolición de la casa, porque vos hiciste algo que no tenías autorización, ¿sí? Y eso lo pudimos presenciar en un poblado en la gobernación de Salfit, en una zona central de Cisjordania, donde hay acuíferos muy importantes, es una zona de producción agrícola muy importante. Fuimos a un poblado de muy pocas casas, 30 aproximadamente de casas, en donde había para esa semana 8 órdenes de demolición de casas, ¿sí? Y esa mañana llegaron las topadoras de la ocupación, escoltadas por el ejército de la ocupación. ¿Cómo? ¿Qué es una topadora? Una topadora, esas máquinas grandes que se usan para demoler estructuras grandes. Sí, muchas tienen esa bola de... ¿Cómo? Maquinaria pesada. Sí, maquinaria pesada, muy pesada. Digamos que tienen la pala, esa pala grande, digamos, que se usa para remover escombros, ¿sí? Un cargador frontal. Claro. Y llegaron dos grandes topadoras escoltadas por el ejército de la ocupación a ese poblado, y la gente de esas 8 pedidos de demolición que había, no sabía a qué casa iba, ¿sí? Entonces, hasta que uno no tiene la topadora enfrente de su casa, ninguna familia sabía dónde iban, ¿sí? Porque no te avisan, hoy vamos, ¿sí? Con certeza a esa casa. Entonces, las familias lo que tienen es, con la ayuda de las vecinas, de los vecinos, es sacar lo necesario y lo urgente de la casa. En ese caso fueron, no sé, heladera, cama, la ropa de los bebés, todo lo urgente antes de que te demuela la casa, ¿sí? Porque no te esperan. Bueno, la casa justamente fue demolida, una casa que tardaron 20 años en construirla,
pieza por pieza, habitación por habitación. En 5 minutos, 10 aproximadamente, como mucho, la casa esa fue demolida. Y una familia palestina, como pasa esto cotidianamente y diariamente, a ver, esto es un caso, no es algo que sucede de vez en cuando, cada tanto. Esto todos los días hay una demolición de casa en Cisjordania por la ocupación israelí. Y esa casa fue demolida y esa familia se quedó sin su hábitat, sin su casa y sin su tierra para poder trabajar. La verdad que eso es una gráfica de lo que vive el palestino y la palestina en lo cotidiano. ¿Esto que tú me estás narrando, lo viste de primera persona o es que alguien te lo contó? No, lo vimos, estuvimos ahí cubriendo, haciendo aparte una cobertura también para la Radio Popular Che Guevara. Pudimos verlo, aparte pudimos estar presentes y padecer lo que es también la represión, porque una vez que ese hecho sucede, las topadoras se van y el ejército se va, pero antes de irse, se va justamente reprimiendo a la gente y a las vecinas y a los vecinos que se habían acercado para solidarizarse con la familia. Y bueno, va la represión, los gases lacrimógenos, las balas de goma, las bombas de sonido, toda la parafernalia represiva que tiene el ejército de ocupación, que justamente la usa para reprimir al pueblo palestino, y en ese caso también vimos eso, y después de eso, bueno, ver de cómo resolver la situación de esa familia. Hay algo que me ayudes a entender y con el mayor respeto posible a esa realidad que tú has visto, te pediría que nos narres con mucho respeto, pero me parece que tiene un valor periodístico muy potente esto. ¿Cómo reacciona un padre cuando ve, o una madre cuando ve que la casa de los hijos ya no está o la están destruyendo y que fue media vida ponerle ahí y que se les va lo que tienen? Con todo el respeto y sin entrar en detalles que puedan resultar muy crudos, ¿cómo se vive eso? Y es muy angustiante para nosotros, si bien presenciamos otras situaciones complejas en lo que es Cisjordania, digo, complejas producto de la ocupación, digamos, fue uno de los momentos, si se quiere, más angustiantes, ¿sí? Al ver justamente esta familia, las infancias, sobre todo uno cuando ve a las niñas y a los niños de esa familia buscando entre los escombros sus juguetes, sus elementos más preciados, diríamos, simples quizás, no a lo mejor de tanto valor, pero lo más preciado, las fotos, ¿sí? Los recuerdos de la familia. Eso la verdad que es angustiante. La familia, obviamente, padece mucho esa situación. Es sorprendente también de cómo no reaccionan. Uno supone, o también cómo instalan los medios hegemónicos, de que la población palestina es violenta, los árabes son violentos, agresivos, digo, no hubo una respuesta de resistencia a eso, a ese suceso. Obviamente es difícil porque del otro lado está el ejército, digamos, uno obviamente eso siempre me imagino que lo miden, pero una situación muy angustiante, pero lo más importante es que siempre están acompañados, ¿sí? Que eso me parece es lo que justamente el potencial que le da a esa familia de seguir adelante, de seguir luchando, de seguir viviendo en esas tierras porque la consideran porque son la tierra de los palestinos y las palestinas, porque son el pueblo nativo originario de Palestina, y el acompañamiento de la sociedad y del pueblo en ese caso es muy importante porque justamente ellos resuelven colectivamente de dónde van a dormir esa noche, dónde van a comer, y la resolución, al menos en el corto plazo, la resuelven entre todas y todos, en ese caso de ese poblado. Por eso esa situación de angustia, por otro lado está la situación de la solución colectiva, de la esperanza a partir de la solución colectiva y del nunca abandonar su tierra. Ellos no abandonan su tierra, no se van, se quedan ahí. En todo caso se removerán
los escombros y se construirán una nueva casa, con permiso, sin permiso, pero ellos te dicen permanentemente, nosotros pertenecemos a estas tierras y no nos vamos a ir, a pesar de la angustia y del dolor, ¿sí? De perder en 5 minutos, más allá de lo material, ¿sí? Son los recuerdos, es el trabajo, ¿sí? De una familia que construyó una casa para la vida de una familia como cualquier otra, pero eso sucede todos los días, ¿sí? A ver, uno no quiere apuntar al dolor y a lo dramático y al golpe emocional. El problema es que eso es una política sistemática de una ocupación, ¿sí? Y de una política de limpieza étnica sobre una población originaria en esas tierras. Tú has estado en Cisjordania, pero has tenido oportunidad de moverte por distintas ciudades o espacios de esta región tan tristemente golpeada. ¿Cómo es moverse de un lado para otro, no siendo un ciudadano que pertenezca al Estado de Israel? ¿Cómo es para un palestino moverse en su propio territorio? Y es muy difícil. La verdad que eso es para nosotros y nosotras acá, al menos en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, digo, también, cuando uno se mueve, a ver, mi ciudad, Rosario, está a 400 kilómetros de la capital de Argentina, de la capital federal de Buenos Aires. Sí, 400 kilómetros es una distancia para lo que son las distancias en Cisjordania muy grande, digamos. Y nosotros en 3 horas, en carro, en auto, llegamos a Buenos Aires. Quizás para un palestino moverse, por ejemplo, de Nablus a Jenin, que están a 20 kilómetros aproximadamente, podés llegar a demorar también 3 horas si tenés la suerte de llegar, ¿sí? Porque justamente lo que hace el Estado de Israel con la ocupación militar en Cisjordania, esto que yo explicaba, esta partición de zonas, ¿sí? Entre la zona A, la B y la C, quizás en una ciudad que es zona A, como Jenin, a una ciudad que es zona B, como Nablus, en el medio hay zona C y zona B. O sea, hay retenes militares de la ocupación, hay colonias, o sea, asentamientos de la ocupación, y hay muchos puestos de control. Entonces, el tráfico se hace caótico, se hace denso. En el momento que estuvimos nosotros, por suerte, no hubo ningún tipo de hecho de asesinato sobre algún palestino o palestina en las carreteras, pero eso a veces pasa, que el ejército dispara sobre los carros de las palestinas y los palestinos, eso uno lo puede ver en las noticias, digo, pero en ese momento no, pero sí se hacía bastante tedioso el tema del transporte, no por un impedimento propio de ellos, por ineficiencia, sino por una cuestión de que las rutas están abarrotadas de tráfico justamente por los retenes y los controles del ejército que hay. Obviamente le piden documentos, pasaporte, en nuestro caso, a todos. Hay, como nosotros decimos acá en Argentina, el verdugueo, ¿viste? La prepotencia, la provocación permanente para que alguno reaccione. Obviamente cuando nosotros estamos en ciudades como Nablus o Jenin, que no son turísticas, entonces un extranjero ahí obviamente genera sospecha de ser solidario con la causa palestina, ¿sí? Porque uno a Palestina ingresa, no ingresa a Palestina, uno cuando va como extranjero, el control de frontera lo hace la ocupación, lo hace Israel. Y uno no puede decir yo voy a Palestina. Vos cuando haces el control de frontera, sea en el aeropuerto de Tel Aviv, o sea, en Israel, o sea por la frontera con Jordania, nosotros fuimos por frontera por Jordania, uno tiene que decir, no, yo voy, tiene que mentir, digamos. Tiene que decir, no, yo voy a Israel, no voy a Palestina. Y te pregunta, ¿usted tiene amigos en Palestina? Y bueno, esto quizás hasta es contraproducente contra uno mismo, porque uno cuenta esto, digamos, lo que generaría cierta... Cuenta todo lo que no pueda significar un peligro para tu identidad, para tu bienestar personal. No, no hay problema. Eso es, digo, uno que ya ha estado ahí, posiblemente uno ya no tenga la posibilidad de volver a entrar justamente
por la visibilidad que le ha dado uno también a la causa del pueblo palestino. Pero uno cuando entra tiene que mentir. O sea, uno no puede ir y decir la verdad, digamos. No, yo voy a visitar una familia palestina. ¿Qué de malo tiene ir a visitar una familia palestina? O sea, ¿dónde está el peligro para una potencia militar como es Israel si va un argentino, un venezolano, un peruano, un brasilero a visitar una familia palestina? Entonces uno en realidad tiene que decir, no, yo voy a hacer, no sé, turismo religioso. Uno termina mintiendo en lo que es para que te dejen entrar. ¿Sí? Y cuando eso es absurdo. Adentro, en algún momento te pidieron pasaporte y dijeron, ¿qué hace un argentino acá? No, porque por suerte, hubo dos cuestiones, por suerte. Uno, como el Estado argentino tiene muchos acuerdos con el Estado de Israel, o sea, Argentina tiene muy buenas relaciones, lamentablemente, ¿sí? La verdad que es vergonzante los acuerdos que tiene. Un hecho real. Sí. Entonces nosotros tenemos hasta ciertos privilegios, o sea, nosotros, el argentino ya tiene, de por sí, es bien visto por el ejército de ocupación porque justamente tiene buenos vínculos. Entonces, sí en determinados lugares o ciudades, como te decía, que no son turísticas, cuando encuentra a un extranjero, ¿sí? En esas ciudades, ahí ya le hacen más preguntas, le revisan más los bolsos, si tienen que revisarte los bolsos, pero sí, son situaciones que tratan de generar incomodidad, sí, tratan al menos de generar bastante incomodidad. Y después, obviamente, en situaciones de represión, ellos no miden o no evalúan quién es extranjero, quién es palestino, quién es también israelí, porque hay algunos israelíes que se solidarizan con los palestinos y van a las movilizaciones en Cisjordania, son víctimas de la represión también. O sea, no, ahí ya eso no evalúa. Es represión para todos. Sí. Pregunta. El ser humano tiene una capacidad asombrosa para adaptarse a las situaciones más terribles. ¿Cómo se hace la vida en esas circunstancias? Los chicos van a la escuela, la gente va a trabajar, ¿en qué se trabaja? ¿Cómo se vive el día a día? Bueno, eso es la verdad que es importante la pregunta. Bueno, un poco está también la respuesta que vos diste, es el ser humano se adapta, lamentablemente, uno se adapta a determinadas circunstancias que quizás para otras culturas vivir de esa forma es muy agobiante. Lo laboral es complejo porque Palestina, Cisjordania en particular, bueno, ni hablar de Gaza, está bloqueada también económicamente, ¿sí? Y en términos de lo laboral, ¿sí? De buscar un trabajo, la mayoría de la clase trabajadora palestina lo que trata de hacer es tener cierta buena conducta, entre comillas, para poder conseguir algún trabajo en Israel, ¿sí? O sea, del otro lado, porque justamente el sueldo, ¿sí? El sueldo en Israel es en términos de moneda, de shekels. Esto es otro tema. La moneda que maneja en Cisjordania, como en Gaza, diríamos, es la moneda de la ocupación. Palestina no tiene moneda propia, ¿sí? Entonces, la moneda de la ocupación, que es el shekel, es la moneda que se maneja en todo lo que sería el territorio tanto de Israel como de Palestina. Entonces, muchos tratan de cruzar a Israel de manera legal o muchas veces hasta ilegal para poder conseguir un trabajo mejor pago, ¿sí? Lo que significa quizás estar también 3 o 4 horas para poder cruzar esa frontera, cuando nosotros vemos los muros, los checkpoints, ¿sí? Para poder cruzar, puede llegar a estar entre 2 y 3 horas y poder así pasar, si después te dejan pasar, para tu trabajo del otro lado, ¿sí? Después tenés que volver, ¿sí? Entonces, la jornada laboral de 8 horas se te suman 6 horas, ¿sí? O 7 quizás horas de lo que sería todo lo que significa el traslado de un lugar a otro. Y después el pueblo palestino y gran parte del pueblo palestino vive también del cultivo de su tierra,
¿sí? Los que pueden quedarse en Cisjordania a trabajar o que tienen un trabajo, pero bueno, el tema del cultivo, sobre todo de olivos, de dátiles, ¿sí? de cítricos, es muy importante, ¿sí? Y al menos para el autoconsumo, si uno no ve gente con hambre en Palestina, el autoconsumo está garantizado de lo básico, ¿sí? De lo básico, la verdad que eso, para Argentina, que somos... La seguridad alimentaria, esto es a partir de la producción agrícola local. Hay mucha producción, como decís, sí, mucha producción agrícola local que pueden, al menos con lo básico, poder subsistir. Se organizan, esto es como todo, cuando la comida, la cena, el almuerzo, digo, es comunitario, se vive mucho eso de la comida, tanto la cena como el almuerzo en comunidad, siempre es más fácil. Uno también, cuando lleva el ejemplo a nuestros casos, cuando uno se junta entre 10 personas, ¿sí? Es mucho más barato y económico poder organizar un buen almuerzo, nutritivo, elaborado, digo, y eso es parte también de la cultura palestina, de la cultura árabe también, de poder hacer esos encuentros, al menos a la noche, en la cena, de poder comer y de la producción propia, ¿sí? Todos los que tienen un pequeño terreno tienen sus olivos, tienen sus árboles cítricos, ¿sí? Hay determinadas cuestiones que la tienen garantizadas. Después, obviamente, están las limitaciones, como decía antes, económicas y de circulación, ¿sí? Recordemos que un pueblo, nosotros decimos que Gaza es una prisión a cielo abierto, ¿sí? Bueno, Cisjordania también es algo similar. La diferencia que vos tenés en comparación con una cárcel, vos tenés salidas transitorias, o sea, es como que una cárcel, digamos, pero bueno, con ciertas, entre comillas, libertades. Que te trabajar. Claro, pero muy limitadas, o sea, estás bajo ocupación, estás bajo un régimen. Que la gran fortaleza del pueblo palestino son su red social, su composición como sociedad. Esto que voy a decir es importante, me gustaría que me cuentes. Se lleva una vida social que les pueda permitir la alegría, es decir, una boda, un cumpleaños, pese a las limitaciones que se pueda tener, ¿se permiten eso en comunidad? ¿Cómo se está viviendo eso? Sí, bueno, posiblemente en este preciso momento, la situación es más compleja, digamos, pero sí cuando estuvimos, como la mayoría de los tiempos, en Palestina, a pesar de la ocupación, ¿sí? Todos estos eventos sociales lo viven de una manera muy especial. Los casamientos, los cumpleaños, ¿sí? Los aniversarios, bueno, el Ramadán, ¿sí? Las fiestas religiosas, son muy, muy importantes para ellos y lo viven específicamente en comunidad, ¿sí? Y lo viven con alegría. El deporte, el fútbol. Yo tuve la suerte de ver la final del mundo, ¿sí? De la última Copa del Mundo de fútbol, la final entre Argentina y Francia en Al-Quds, en Jerusalén, con palestinos y palestinas. Y cómo vivieron la final fue asombrosa, obviamente, hinchando, o sea, haciendo aliento, digamos, alentando a la selección argentina. ¿Cómo? Eso te quería preguntar. O sea, eran pro argentinos, o sea, le hinchaban a los argentinos. Sí, cuando Marruecos quedó fuera en las semifinales, ¿sí? Argentina pasó a ser el actor central, sobre todo en estos pueblos oprimidos y sobre todo contra una potencia, sobre todo colonial. Francia está muy identificado como una potencia colonial que lo fue, diríamos, hegemónica en otros tiempos, pero imagínense que Francia e Inglaterra, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se distribuyen esos territorios, ¿sí? De lo que era el viejo imperio otomano, que incluía Palestina, Líbano, Siria. O sea, los vínculos con Francia y con Inglaterra, bueno, son de confrontación importante en términos simbólicos, ¿sí? Entonces el fútbol, que también muchas veces
expresa eso, ¿sí? Elige uno siempre el lado de los oprimidos, de los débiles contra los poderosos. Obviamente, hasta uno lo ponía incómodo, parecía que ellos eran más argentinos que uno, porque alentaban mucho por Argentina y se festejó mucho el triunfo. Pero el fútbol se vive de una manera también muy alegre, divertida, se juega, se practica, el fútbol femenino, el fútbol masculino, ¿sí? Tienen muchas limitaciones, obviamente, porque hemos visto que los jugadores de fútbol han sido asesinados por la ocupación, que uno puede estar practicando, entrenando un equipo y el ejército de ocupación tire gases lacrimógenos sobre los estadios. Hay casos, bueno, que ahora mucho menos, digo, pero no se puede jugar una final o una copa entre los equipos de Gaza y los equipos de Cisjordania, porque ha pasado, ¿sí?, que muchas veces se quieren enfrentar un partido de fútbol entre un equipo de Gaza y un equipo de Cisjordania, y cuando el equipo de Gaza viaja a Cisjordania, quizás la mitad del equipo cae detenida y presa, ¿sí?, porque tiene que pasar por los controles israelíes. Entonces el equipo ya llega con 10 jugadores menos. Entonces tienen toda esa vida cotidiana, pero aún así el deporte, los encuentros sociales, las bodas, son festejos colectivos, esos lo viven de una manera con alegría, ¿sí? Con alegría, porque ellos tienen la esperanza de una Palestina libre desde el río hasta el mar, como dicen. Y esa vivencia y ese cotidiano de vivir con alegría y con esperanza. Profundice este comentario, del río al mar. Profundice en eso, por favor. Bueno, esto es importante porque es una definición que consideramos los que apoyamos la causa palestina, los que nos consideramos también parte de la familia palestina, porque las familias te adoptan. Ellos, por más que uno no sea palestino, la familia lo que hace es adoptarte y hacerte sentir parte de la familia. Bueno, se habla mucho de la Palestina libre desde el río, que sería el río Jordán, hasta el mar Mediterráneo, ¿sí? Yo, por ejemplo, estuve un tiempo de esta estadía en Palestina, en Cisjordania, en Tulkarem. Tulkarem es una ciudad que limita con lo que sería Israel, ¿sí? Está el muro, está ahí justo en el muro. Además de lo que significa que existe un muro, que el muro se haya metido en las tierras también palestinas, lo que hace que quizás un agricultor palestino necesite el permiso para cruzar ese muro para ir a trabajar su tierra, ¿sí?, para después volver con lo producido. Bueno, además de todo eso, están quizás a 15 kilómetros del mar Mediterráneo. Uno que quizás no ha podido conocer el mar Mediterráneo, ¿sí?, mucha gente, ellos lo tienen a 15 kilómetros y no pueden conocerlo, no pueden ir a las playas del Mediterráneo. La mayoría de la población palestina, que quizás uno sube a la terraza de un edificio, ahí en Tulkarem, en esta ciudad, y ve la bruma, se siente que está en una ciudad casi costera con el mar, pero no puede ir. Hay personas que han vivido una vida de 70 años, de 80, que en toda su vida no han conocido el mar y están a 15 kilómetros. Es absurdo, digamos, lo que hace la ocupación. Lisandro, un poco para terminar, podríamos entender un pueblo puesto en las condiciones más terribles, más dramáticas que se viven en una humanidad que se considera desarrollada, civilizada, pero podríamos decir inquebrantable porque su espíritu se mantiene intacto, que no se rompió como identidad. ¿Podrías definirla de esa manera o tiene sus variantes? Comparto totalmente con eso. O sea, es un pueblo con identidad. A pesar que ya hace más de 75 años hay una ocupación y esta ocupación, se pensó que las nuevas generaciones de palestinas y palestinos iban a emigrar, se iban a ir, se iban a olvidar. Los que se fueron o se tuvieron que ir exiliados a la fuerza, se iban a olvidar de su tierra, y no. Al contrario, los que se quedan defienden su tierra. Vemos hoy también lo que pasa en Gaza,
que no se quieren ir. O sea, ellos consideran que irse es no, quizás es que la ocupación termine de ocupar lo que falta de la Palestina histórica. Ellos defienden su tierra porque son parte de la tierra, porque la trabajan, porque se sienten parte de la naturaleza, de esa idiosincrasia cultural. ¿Sí? Lo cultural es muy importante, el baile, el dabke, la comida, es muy particular de la población, todo ese andamiaje cultural y social que hace que la identidad palestina haya trascendido las generaciones. No hay un corte histórico, ¿sí? Al contrario, generación tras generación, y también las palestinas y los palestinos de la diáspora. Yo tuve la oportunidad de estar en Líbano, en campos de refugiados palestinos en Líbano, y uno cuando entra en un campo de refugiados palestinos en Líbano, como Jabri Yatila, entra ahí y vas y viajás directamente a Palestina. Los olores, más allá que la cultura libanesa y palestina sea en cierto sentido muy parecida, pero hay especificidades de los olores en el té, la salvia, la maramía, un tipo de salvia palestina que usan mucho en el té, el cardamomo que usan en el café es muy particular de los palestinos, y cuando uno entra en un campo de refugiados palestinos en otro país, uno se siente estar en Palestina. Entonces todo ese andamiaje, esa identidad cultural, social que tiene el pueblo palestino hace que sea fuerte y que esté enraizada con la tierra, ¿sí? Entonces, a pesar de las bombas, de las represiones, de esta limpieza étnica que quiere hacer el Estado de Israel, el pueblo palestino va a seguir resistiendo, ¿sí? Hasta la última gota de sangre va a seguir resistiendo y va a seguir estando en su tierra. Muchas gracias, Lisandro Brusco. Lisandro, quería que nos compartas también con Prensa Alternativa el espacio en el que te pueden escuchar, porque entiendo, tú tienes un programa allí en Rosario, en la radio El Che Guevara. Ya eso explica mucho la mirada que tienes del mundo, la impronta que además desarrollas a través de tu programa. Si la gente pudiera interesarse, la gente que se interesa evidentemente en tu trabajo, ¿esta radio tiene una website o cómo te pueden encontrar en alguna red social? Cuéntanos un poco, Lisandro, por favor. Sí, ahí puede usar lo que son las redes sociales, el canal de YouTube de Radio Popular Che Guevara, FM 103.1. Ahí subimos todos los programas que se hacen en la radio, los que estoy yo, los que hacen otras compañeras y compañeros. También a través de la página web radiocheguevara.org.ar. También ahí puede ver los artículos, nos pueden enviar artículos para republicar. Es una página y una radio que la consideramos de construcción colectiva, ¿sí? Contrahegemónica, que ahí podemos, bueno, difundir, y obviamente tomamos el legado del Che desde su valor sobre todo humanístico, que profesaba este lema que decía: cualquier injusticia en cualquier parte del mundo hay que sentirla como una injusticia hacia uno mismo y hacia su comunidad, y con esa idea es que también construimos una comunicación alternativa. Lisandro, muchas gracias por habernos acompañado. Yo quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerle a todos nuestros amigos por habernos acompañado también en este video especial. Es un privilegio contar con la presencia de personas como Lisandro Brusco, argentino, comunicador popular, hombre de la radio popular, el Che Guevara, que la vida y su determinación lo llevó a visitar esta región del planeta para permitir que esto que pasa en esta parte sea contada, que no sea silenciada, porque finalmente la gran apuesta de los malos es que la verdad no se sepa. Lisandro, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Mi nombre es Juan José Castillo el J, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es: hasta que nos volvamos a encontrar.